Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 24 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El dólar cayó 12 pesos principalmente por la noticia respecto a la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. 917 pesos fue el cierre de ayer, cayendo prácticamente 12 pesos durante la jornada. El IPSA tuvo un día bajista, 0.64% de caída, 5.260 puntos fue lo que marcó al cierre. Y el cobre cayó también un 0.43%, cerrando de $3.61 por libra de cobre. El día de hoy queremos comentar también el rendimiento de nuestra estrategia de inversión de renta fija local, que se compone de fondos mutuos de renta fija local, especialmente de Itaú y Principal. En este caso, por ejemplo, el Itaú Dinámico, que es un fondo tremendamente flexible en cuanto a su reglamento, y eso permite que se vaya adaptando rápidamente a las condiciones que el mercado local vaya mostrando. Tenemos un retorno durante el año del 11.07% de su serie simple y el 11.87% en 12 meses, esto actualizado a el día de ayer. UF Plus, también otro fondo que está dentro de nuestras recomendaciones, un 10.92% de su serie básica y un 11.88% en los últimos 12 meses. Si revisamos el retorno de los fondos que recomendamos desde Principal, también es bastante positivo. Tenemos a deuda de mediano plazo UF con un 10.77% durante el año, y Progresión de deuda a largo plazo, un fondo que está un poco más largo en duración de bonos, un 12.84%. Estos fondos son parte de nuestra recomendación de inversión, han tenido un excelente retorno durante el año y esperamos que también lo mantengan durante el año 2023, dado que Chile, como hemos dicho muchas veces, ya entró en una etapa de normalización monetaria. Es decir, el Banco Central anunció que la tasa política monetaria no iba a superar el 11.25% probablemente, y que a medida que vayamos teniendo menores cifras macroeconómicas, es decir, menores cifras de crecimiento y menores cifras de inflación, como las últimas que se han ido presentando en cuanto a lecturas de PIB, y de hecho la última lectura de inflación del mes de octubre, ambas por debajo de lo esperado, los incentivos para el Banco Central ya comienzan a ser disminuir la tasa de política monetaria para que la economía en Chile vuelva a mostrar dinamismo, dado que las presiones inflacionarias tienden a caer. Si nos vamos al mercado, el día de hoy tenemos al dólar cotizando en 911,40, cayendo aproximadamente 4 o 5 pesos respecto al día de ayer, buscando el soporte en 909. Si es que vemos de hecho caídas de 909, podríamos ver incluso correcciones hasta 895. En cambio, si 909 es un rango de precios donde el dólar tiende a rebotar, podríamos tener como objetivo por la parte superior niveles de 923, y luego con un impulso ya mayor, por ejemplo una caída del cobre, entre otros factores. Si es que eso sucede, podríamos ver de nuevo al dólar en 953 pesos. Por ahora les recordamos que el mercado en Estados Unidos permanecerá cerrado durante el día de hoy y mañana tendrá solamente algunas horas de cotización, es decir, el volumen de transacción va a tender a bajar. Por ende, debiésemos esperar tanto en el dólar, en las acciones, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, un volumen transado bastante menor y ya retomar el nivel normal de transacciones el día lunes. Si nos vamos también a monitorear el precio del cobre, el día sube un 0.59%, cotizando en $3.64 por libra de cobre. El dólar index, el dólar a nivel mundial o el dólar en una comparación de canasta de moneda de sus principales socios comerciales, cae un 0.32%. Por ende, un dólar en el mundo cayendo y un cobre subiendo justifica un poco la caída de 4 a 5 pesos que está mostrando el dólar peso hoy día en nuestras pantallas. El IPSA sube un 0.36%, la acción más transada es Cencosud, que cae un 0.02%, Security cae también un 0.54% y Falabella sube un 0.26%. La acción de Parque Arauco es la que más sube, subiendo un 2.41%, y la TAM es la acción que más cae en la plaza local, cayendo un 3.85%, cotizando en 5 pesos por acción. Si nos vamos a Wall Street, ayer tuvimos un buen día nuevamente, 0.28% el Dow Jones arriba, S&P 500 un 0.59% y el Nasdaq un 0.99%. Esto principalmente impulsado por la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, efectuada el 1 y el 2 de noviembre de este año, donde básicamente se muestra que una mayoría sustancial son partidarios de menores subidas de tipos de interés, tras 4 alzas de tasas consecutivas de 75 puntos base, como hemos visto en Estados Unidos, frente a la inflación más alta en 40 años. Ha sido la forma que la Reserva Federal ha estado tratando de controlar la inflación. Esto, por supuesto, refuerza el optimismo que hemos visto desde principio de mes, cuando tuvimos a la inflación
inflación en Estados Unidos cayendo desde el 8.2% en el mes de septiembre al 7.7% en el mes de octubre. De manera que hoy día cobra aún más probabilidad de que ocurra un alza de 50 puntos base en la próxima reunión de la Reserva Federal el día 14 de diciembre de este 2022. Lleva la tasa del actual 3.75% al 4.25%. En realidad un rango hoy día entre el 3,5 y el 3.75, llevarla al 4.25 al 4.5%. Esto reafirma, por supuesto, nuestra estrategia de inversión, que consiste básicamente en esperar que la política monetaria haga efecto en la economía en Estados Unidos, las cosas se vayan normalizando y que el fuerte castigo que han tenido los índices accionarios en Estados Unidos tiendan, por supuesto, a recuperarse. Hablamos de castigos bastante fuertes. El S&P 500 estuvo incluso por debajo del 23% de caídas durante el año y en este minuto muestra una caída del 15.5%. Es decir, la recuperación que hemos tenido durante el año desde mínimo es básicamente entre el 8 y el 10% de inversionistas que entraron comprando en precios mínimos. Por ahora aún queda todavía un largo trecho de recuperación del 15.5% a lo menos para poder llegar a terreno neutro durante este 2022, muy cerca de los últimos máximos históricos que marcó el S&P 500 durante los primeros días de este año. Top USA de Itaú, Global Brands de Morgan Stanley a través de un fondo mutuo local, espejo de ese fondo, o USA Equity de Principal son parte de nuestra recomendación de inversión en cuanto a renta variable en Estados Unidos. También hoy día en la mañana se publicaron las minutas del Banco Central Europeo, donde básicamente muestran que el escenario en cuanto a manejo de tasa de política monetaria en Europa debe ser aún más agresivo y continuar el ciclo de alza de tasas bastante fuerte para poder alcanzar el objetivo de inflación del 2%. Ayer tuvimos algunas noticias también bastante relevantes que comentamos en detalle en el podcast de ayer. Por ahora las vamos a ver de una manera resumida. PMI tanto de servicios, índice de gerentes de compra, tanto de servicios como de manufactura en Francia, Alemania, Europa y Reino Unido. Básicamente el sector de contracción, es decir, aún no se ve un escenario positivo para esas industrias, tanto de servicios como de manufactura de los países que mencionamos. Sin embargo, por sobre lo que el mercado esperaba, en un contexto donde buenas noticias macroeconómicas tienden a ser malas noticias para los mercados porque arrojan mayor actividad económica y con eso una mayor presión inflacionaria, que es justamente el motivo que ha hecho caer a los mercados durante el año y que estamos esperando tienda a caer, como ha sido en Estados Unidos los últimos 3 o 4 meses, para que los mercados tengan un impulso alcista. Permisos de construcción en Estados Unidos ayer también negativos, peticiones semanales por subsidio de desempleo también negativas, índices PMI también negativos, junto con, por supuesto, las minutas de la última Reserva Federal a favor de una moderación en cuanto al ritmo de alza de tasas. Solamente las cifras de ventas de viviendas ayer en Estados Unidos mostraron por sobre lo esperado las cifras de viviendas nuevas, de manera que, como pudimos ver, un cúmulo de noticias negativas en cuanto a la economía de Estados Unidos, junto con la publicación de las actas, tuvo ayer a la acción en Estados Unidos con un buen desempeño. Por último, revisamos los mercados del día de hoy. Recordemos que Estados Unidos no va a tener cotizaciones, por ende nos vamos directamente a Asia, donde el Nikkei 225 de Japón sube un 0.95, el Hansen de Hong Kong sube un 0.78 y Shanghai cae levemente un 0.25%. La jornada es buena para Europa, incluso después de la publicación de las actas del Banco Central Europeo, donde anuncia mayores alzas de política monetaria. El DAX alemán sube un 0.67, el Eurostock 600 un 0.33 y el IBEX 35 de Madrid un 0.69%. Eso es todo por hoy, nos encontramos mañana, que tengan una excelente jornada. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.